Bienvenidos al podcast de Self, un espacio donde hablaremos de espiritualidad para el autodescubrimiento y sanación. Visítanos en www.platformself.com. Hola a todos, hola a todas, bienvenidas a otro video podcast. Yo como siempre feliz, creo que ustedes van a estar felices porque sé que Carolina es una de sus podcasteras favoritas porque los episodios y los números lo dicen, pero hace mucho no hablamos de tarot y dijimos, bueno, vamos a volver a traer el tarot a la mesa para conversar un poco, pero hoy nos vamos a poner personales. Hoy les vamos a hablar de tarot, la experiencia mía y la experiencia de Caro, de lo que cada uno ha vivido, de por qué llegó al tarot, y ojalá sembrarles por ahí en el fondo las ganas de aprender, porque el que quiera aprender, al final Caro va a dejar una noticia de un taller que tenemos por ahí, que lo está llevando a cabo y que creo que no hay mejor persona para que lo aprendan. Antes de meternos en tarot, antes de meternos en todo este mundo, Caro, qué delicia tenerte aquí. Gracias de nuevo. por la invitación, me encanta venir, me encanta el podcast de Self, me fascina. Amo. Cuéntanos en qué estás, qué ha pasado últimamente con Caro, qué proyectos se están moviendo para ahí. Bueno, este año ha sido un año retador en términos como de poder empezar cosas, como que siento que todo eso es como rápido, yo no puedo creer que ya estemos casi que a mitad de año, se ha pasado bastante, pero bien, vamos bien, trabajando, bueno, dictando cursos, haciendo consultas, siempre bienvenidos a Self, a que agenden sus citas, y vamos bien. ¿Cómo es un día de Caro? Me entró curiosidad. Un día de Caro. Te levantas. A ver, la semana la divido en, tengo días en que me quedo en la casa y días en que voy a la oficina, porque hay citas virtuales gracias a la pandemia, y citas presenciales, pero las citas muy temprano, tipo 8 de la mañana, es en pijama. Ok. O sea, con la cámara apagada. Okay. Si tengo mucha confianza, prendo la cámara. Y ya tipo 11 de la mañana ya estoy lista, y si tengo que salir a atender gente a la oficina, lo hago. Y ya también gracias a la pandemia, más tarde de las 6 de la tarde presencial no lo hago. Lo hago otra vez virtual. Igual. Y cuando dicto clases, las clases son por las noches y pues son virtuales, básicamente. Yeah. Y bueno, los fines de semana dictamos curso. Entonces a veces voy como en contravía de la vida. A veces los lunes descanso porque todo el fin de semana estuvimos en evento. Ya, súper, súper. Yo más o menos igual, o sea, más o menos hago consulta, pues como todos saben, yo tengo mi trabajo normal, entonces hago consultas muy temprano y muy tarde, pero también tengo muy poquitos cupos a la semana. No desayuno, como 2 veces al día, hago ayuno hasta las 12 y no pico mucho entre el día, pero esto me ha pasado mucho en mi caminar como chamánico, ¿sabes? Como que me di cuenta que comemos de más. Sí. Y naturalmente he entrado en otros ciclos de comida, ha sido muy raro, ha sido una exploración bien interesante. Uy, pero para mí el café de las 8 de la mañana, yo necesito como algo que me prenda. O sea, si no es café, en este momento estoy trabajando con el matcha porque vamos a empezar a hacer ceremonias con matcha cha, por cierto. Entonces estoy trabajando con matcha, pero el café para mí es... Sí. Sin café no hay consulta, les digo brutalidades. Yo literal, yo a menos de que tenga un trabajo con alguna medicina, porque ahí pues no puedo estar con el sistema nervioso a full, lo mismo, o sea, yo sin café no atiendo. Bueno, o sea, no atiendo. Y no sé si te pasa, pero a mí me pasaba al principio que de pronto mi sistema nervioso estaba muy alterado, por ejemplo, para canalizar, y aprendí a canalizar a punta de café y ahorita canalizo a millón, ¿no? Pero al principio me costó un poco porque sí me sentía más alterado a la hora de la consulta. Sí, pero ya con la práctica, por ejemplo, el tarot, que vamos a hablar ahora de lo importante que es la práctica, pues uno ya aprende como a... Eso es como los bebés que duermen con ruido, sin música, con música en la mitad de la parranda. Bueno, uno con el tarot ya digamos que es como una herramienta que uno empieza como a cogerle el tiro. Entonces café, no café, hambre, no hambre, ya te habla solo. Total. Oye, quiero que contemos nuestras historias de por qué llegamos al tarot. Te voy a dar el honor de que empieces, por favor. ¿Cómo llegaste al tarot? ¿Por qué te llamó la atención? Y Caro, vámonos full a toda honestidad de por qué llegamos al tarot. Y pues ahorita pasamos a... ¿Cómo estás hoy en día? ¿Por qué llegué al tarot? Por bruta pero decidida. Eso. La historia creo que es porque yo tenía 15 o 16 años, estaba en el colegio y un primo de mi mamá, que era vecino de mi casa, pues un día fui y vi que tenía una baraja y yo dije, este es el tarot, yo quiero, además porque a mí me gustaban todas esas cosas y desde muy pequeña fui como muy rebelde al tema de la religión, salí de un colegio pues muy católico, muy de misa cada 8 días y yo toda la vida sentí como
como que ¿por qué? Me cuestioné muchas veces. Y todo lo esotérico me fascinaba. Y entonces fui y le dije, mamá, yo quiero que él me lea las cartas. Y mi mamá me dijo, sí, dale. Claro, yo creo que este man dijo que encarte, o sea, embalado con una niña de 16 años, porque además uno que le dice a una niña de 16 años. Y entonces, en algún momento me dijo, ¿quieres que te las lea o quieres aprender? Que yo creo que él me lo dijo fue como por sacarme un poco de taquito de la consulta. Y le dije, uy, sí, enséñame. Y entonces el man me dio su baraja y me dijo, tienes una tarea y es colorear, cálcalas, las coloreas. Wow. No puedes leer nada, no vas a averiguar nada. En esa época pues era muy fácil no averiguar nada porque pues no había internet tan a la mano. Y vas a dormir con cada carta cuando termines de colorearla debajo de la almohada y luego vas a escribir lo que tú crees que significa la carta. Y yo creo que él dijo, perfecto, me quité a esta vieja de encima, pues porque esa tarea está muy larga y yo, muy mala estudiante, pero muy juiciosa en lo que sí me interesaba, hice la tarea a toda velocidad. Me imagino. Entonces yo creo que me demoré como un mes y lo llamé y le dije, tengo mi tarea. Y mi mamá me dijo, bueno, te espero. Entonces ahí fue cuando me dijo, listo, ¿y qué crees que significa? Y yo me acuerdo que me decía, todo lo que tú estás diciendo es. Ahora, léeme las cartas. Pero fue de una manera muy como natural. Y entonces me dijo, yo te presto mi mazo. Que además dicen que mucha gente cuando empieza a leer las cartas dice, ay, pero ¿cuál compro? Pero Carolina, ¿es verdad que te lo tienen que regalar? Sí, o que te lo tienes que robar o que te lo tienen que regalar. Bueno, el mío fue regalado tal cual que era el de él, que él lo tenía más por hobby que por profesión, porque él no se dedica a eso. Y entonces me fui con el mazo al colegio. Y claro, pues de mis amigas. La tarotista del obvio, colegio. aquí, entonces las amigas, entonces... Al comienzo, pues claro, yo sabía lo que le pasaba a mis amigas, pero entonces el reto era ver qué iba a pasar, ¿no? Y es como la parte más conocida, popular del tarot, pero también creo que la parte más como sin pulir, y es como un poco leer el futuro y entonces ver, voy a pasar el examen, voy a pasar el año, mi novio va a venir. Entonces, por ejemplo, me acuerdo perfecto una amiga que tenía un novio que el man vivía en Chile y eran noviecitos, y le dije, él va a venir muy pronto, y me dijo, no, viene hasta diciembre. Y le dije, no, ese man viene. Y el man llegó de sorpresa. Y yo, wow. Bueno, y así pasó mucho. Y mis amigas fueron las que se encargaron de hacerme famosa en el colegio para que luego las otras niñas me consultaran. Y las otras niñas yo no me les sabía la vida. Pero entonces ya empecé a darme cuenta que yo les describía lo que les estaba pasando. Entonces, no sé, tú estás triste, tus papás se están divorciando. Y yo decía, ahí ya me generó, porque yo al comienzo dije, bueno, pues le pegué al perro. Pero luego yo decía, ¿yo cómo sé que lo que le está pasando a la gente es lo que le está pasando? Y eso ya me generó, digamos, como pues más interés, ya me puse un poco más seria. Para graduarme del colegio tenía que hacer un proyecto de grado, lo hice sobre el tarot, en colegio de monjas. Wow. Mi proyecto de grado sacó la calificación más baja de todo el nivel de niñas. Nos graduábamos 60, yo saqué el puntaje 0, pero me gradué contracorriente. Y cuando entré a la universidad, ya entonces había niñas del colegio que me conocían, de otros cursos que ya estaban en la universidad, chinas que se graduaron conmigo que entraban y que regaron, digamos, un poco la voz. Y entonces yo estudié en la Javeriana, de jesuitas, tiene ciertas normas. Entonces, por ejemplo, uno no puede jugar naipes en las cafeterías, ese tipo de cosas. Yo creo que ha cambiado, pero en su momento era como más estricto. Y yo me sentaba en la cafetería y yo era millonaria en la universidad porque cobraba 5.000 por pregunta. Pero pues esto eran filas. Entonces yo a la universidad no fui a estudiar, yo a la universidad fui a trabajar. Y de ahí me empezaron a llamar, luego fueron los papás de los estudiantes. Y la cosa se me puso más compleja. Claro. Porque ya las preguntas pues eran a un nivel superior además a mí. O sea, si yo tenía 19 años, la gente pues estaba preguntando por divorcios, por embargos, por cambios de trabajo, o sea, cosas muy serias. Ajá. Y ahí un profesor se enteró que yo leía las cartas. Y entonces yo dije, ay, me van a joder. Y entonces me dijo, Carolina, quiero que me leas las cartas por fuera de la universidad. Y nos hicimos amiguísimos y le leí las cartas y él me contactó luego con una señora que tiene una historia de vida muy chévere de un tema como budista y me dijo, yo tengo un espacio, me encantaría que tú ayudaras y que parte de lo que cobres vaya a una fundación que yo tengo. Dije, listo, de una. Y es el mismo sitio donde hoy sigo atendiendo gente 20 años después. Wow. Imagínate. Entonces digamos que el tarot ha dado la vuelta en mi vida y creo que es la herramienta que más uso y por la que más me consultan. Pues teniendo además otras cosas que con el tiempo he ido aprendiendo. Pero el tarot sí llegó así, por metida, por zapa,
pero mira, tenía Wow. que llegar. Y eso me da la entrada a lo que yo quería decir, porque uno de los mitos es sí, te lo tienen que regalar o te lo tienes que robar, pero mi explicación de ese mito es que si has sido terco y no te lo has comprado tú, te termina llegando porque la herramienta te busca de alguna manera. Sí. Yo creo que así como las medicinas ancestrales te llaman, el tarot te llama y te llama y te llama, y si tú estás destinado a leer tarot te llama hasta que literal te lo ponen de frente porque tiene que llegar a tu vida. Pero para los que no les ha llegado a su vida y aman el tarot y quieren tomar un curso de tarot, por favor cómprense, los Mercado Libre son baratísimos. Ah, y además, 1.000.000 de barajas, ¿no? Ajá, exacto. ¿Y a ti cómo te llegó el tarot? Yo me lo compré. Ajá. Pero, a ver, yo tengo una tía abuela que ya sabe quién es y probablemente nos está escuchando y la honro, pero siempre me dice, no diga mi nombre. En una familia muy católica, pero ella es la bruja máxima, es Dumbledore, ¿listo? Ajá. Y ella a escondidas me compartió mucho de su conocimiento. Y pues hoy en día el brujo que soy es gracias a esta tía abuela, y ella siempre me hablaba del tarot y me decía, Cami, algún día te va a llegar tu baraja de tarot. Y ella me mostraba su tarot, yo lo veía, me contaba cosas, me hablaba de los arquetipos, porque ella me hablaba mucho de los arquetipos. O sea, yo aprendí tarot desde el arquetipo de Jung, o sea, yo Ajá. no lo aprendí desde la parte brujística. Sí, sí. Y un día iba yo en una scooter en la mitad de una avenida en Ciudad de México y vi una tienda de ángeles y yo dije, yo no voy a esperar a mi tarot, yo me voy a comprar mi tarot ya. Y bajé me compré mi tarot y empecé a leer, y lo que siempre me habían dicho es como, no leas el librito, conoce las cartas. Y yo empecé a leer porque sí, porque no, porque sí, porque no, empecé a leerle a mis amigos, al conocido, igual que tú, pero era como en los espacios sociales. O sea, yo andaba con mi tarot en el bolsillo, yo estaba en fiesta leyéndole a la gente las cartas. Obviamente no era la persona tan estructurada que era hoy en día, y llegó un día en que dije, no, yo tengo que tomar clases. Tomé clases, le pago a la señora un billetal por el curso, o sea, esto fuese por ahí 8 años, y le pagué por ahí 2 millones de pesos por el curso personalizado. Era una venezolana. Clase 4, en la clase me dice, cerrando clase, me dice, Camilo, yo creo que tú y yo no nos vamos a volver a ver porque yo no tengo nada que enseñarte, pero bueno, ahí cuadramos con el dinero. Me robó, no apareció nunca más, y fue un cachetazo de dejar de gastar plata, que voy a saber leer esto, y ahí fue que puse mi primer consulta, y me acuerdo que cobraba como $3 por la consulta de 30 minutos. También era así, una vaina barata, lo hacía por gusto. Ya después llegó un punto en que nadie en Colombia sabía que yo leía tarot. Yo vivía en Estados Unidos en ese momento, ya llevaba 3, 4 años leyendo cartas y todo el mundo me buscaba. O sea, mi jefe, o sea, era como que Camilo te lee las cartas, y también fue mi primer acercamiento a la herramienta, y es mi herramienta base en todo lo que hago. La amo y hoy en día la utilizo mucho para la parte terapéutica con la base predictiva. Si alguien viene a mí y me dice, Camilo, ¿cómo va a estar mi futuro en los próximos 3 meses? Yo le respondo, pero siempre los trato de llevar hacia lo terapéutico. Como, oye, pero entonces, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con lo otro? Para los que no saben, la parte predictiva es literal ver cómo va a estar el futuro. La parte terapéutica es utilizar las cartas para algún tipo de consejo y poner a la persona a reflexionar sobre eso. ¿Cómo lo haces tú, Caro? ¿Haces ambas? ¿Haces una? ¿Haces la otra? Las dos. Las dos. Empecé 100% predictivo. Sí, igual. Y luego me pasó que, claro, yo le decía a la gente, mira, a ti te pasa esto y esto, te va a pasar esto y esto, y la gente me decía, bueno, sí, pero entonces, ¿qué hago? Y en ese ¿qué hago? Porque no siempre la predicción es positiva o están Total. en su mejor momento. Yo tuve que empezar a buscar otras herramientas que me ayudaran a no dejar a la persona tirada, pues porque era, bueno, súper, ¿y qué hago? Y yo, no, pues, suerte. Entonces ahí empecé a aprender sobre el tarot terapéutico, y bueno, le metí a esto astrología y le metí a esto el tema del inconsciente. Y digamos que, yo no sé si te pasa, pero cuando yo empecé a leer el tarot, que me voy años atrás, no es porque yo tengo gente, pues desde que, el inicio. Sí, o sea, tengo Sí, gente igual, que hace igual. 20 años me consulta, es una locura. Sí. Y a veces hay gente que va y vuelve, hay gente que se pierde años y vuelve y aparece. Claro, yo tengo buena memoria y me acuerdo por lo general de todo, de la historia de la persona, pero hay datos que se me pierden, ¿no? Hay cosas Todo que el tiempo. imposible retener, y hay gente además que va una vez y no vuelve, y vuelve por ahí 10 años después, y me dicen, es que tú me dijiste que y eso me pasó tal cual, y lo que a veces me pasa hoy es que de pronto he dejado de ser menos predictiva y me he vuelto más terapéutica, Igual. pero un poco por la necesidad también que creo que la gente hoy tiene. Pero el tarot se puede manejar desde los dos lados y es fantástico. Lo que sí me he dado cuenta es que uno puede coger al tarot de parche.
Total, porque te responde lo que no es. Pero la gente, Carolina, ¿como perro caliente o hamburguesa? Y uno es como, o sea, tengan un poquito de criterio, no pierdan el tiempo. Es como, hola Carolina, quiero hacerte una pregunta. Es urgentísimo, sácame un minuto. Y uno, man, que la persona se va a morir. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que debo escribirle a fulano? Y uno es como, pónganse serios. Sí, total. Y el tarot ahí Cachetea. no te responde. Y cachetea. Y dice cosas, y yo siempre le Te digo... responde lo que no es, sí. O cuando te vuelven a preguntar, ¿no? Vuelve a tirar las cartas. Oye, no voy a volver a tirar las cartas. Yo no vuelvo a tirar las cartas. Cero. Es lo que hay. Es lo que hay. Sí. Oye, una pregunta que la manda Cami Tobón, de hecho, porque me dijo, yo quiero que hablen de esto. Y es, ¿por qué no siempre es acertado? Yo voy a dar mi teoría, da tu teoría y después yo doy mi teoría de por qué No siempre es acertado por varias razones. Primero hay que tener claro que el tarot no se equivoca, el que se equivoca es el que lo interpreta. El tarot siempre responde, pero hay varios factores que pueden alterar la respuesta. Primero, el tipo, cómo la gente hace la pregunta. O sea, uno tiene que estructurar la pregunta. Hay gente que viene a la consulta y cuando la gente viene, por ejemplo, como por ver a ver qué, como por retar, como yo no creo en esto, pero a ver qué me dicen, pues el tarot te dice, ¿qué haces aquí? Vete. 1. 2. Y no vuelvas, ¿no? Sí, Porque, para que salgas tan mal que no vuelvas. 2, cuando por ejemplo yo pregunto, yo quiero saber cómo me va a ir en el trabajo, por decirte, pero no es lo mismo si yo soy independiente a si yo soy empleada. Si me entiendes, no es lo mismo, quiero saber cómo estoy en el amor, pero no es lo mismo si yo quiero ver en el amor en general cómo estoy en mi vida sentimental porque estoy saliendo con 3 tipos al tiempo, o si es que estoy enfocada en un personaje. O sea, o en el amor propio. Uno tiene que ser muy específico en la pregunta que hace y la gente no es organizada, no sabe estructurar las preguntas. Tengo una anécdota. Dale. Yo tengo una conocida que al marido lo iban a trasladar a vivir a otro país. Y entonces estaba en todo este cuento de que sí, será que no. Entonces ella me preguntó un día, oye, ¿a mi esposo le va a salir el traslado a Guatemala? Y le dije, sí. O sea, que te vas para Guatemala. Listo, no sé qué, la vieja montó maletas, nos fuimos para Guatemala, y en todo este proceso en donde él pues hizo papeles y tuvo que ir a hacer toda la vuelta porque efectivamente lo mandaron a Guatemala, ella entró en una crisis matrimonial y decidieron darse un tiempo. Wow. Entonces me dijo, oye, no me fui a Guatemala. Le dije, es que la pregunta nunca fue si tú ibas a ir a Guatemala. Lo que preguntábamos era si a tu marido le iba a salir el traslado a Guatemala. Y lo que no supimos era que tú pues no ibas a querer ir porque luego te agarraste con el man y todo lo demás. Entonces fíjate que hay que ser muy específico en la pregunta también para que el tarot te responda. Exactamente qué. Y lo otro es que hay gente que baraja pensando en una cosa pero preguntando otra. Entonces, Cami, yo quiero saber por el trabajo. Y mientras baraja, oye, pero entonces te viste la serie de Netflix de el tarot. A ver, o sea, ¿en qué estás? Sí. ¿Cuál es la información que le estás dando? Entonces yo le digo a la gente, enfócate. O sea, no me digas nada, enfócate. Cállate. Y piensa la pregunta y piénsala bien. Y para los que leen tarot o van a aprender a leer tarot con Caro, por favor, la pregunta es el 50% del éxito de la no, respuesta. Es que si la pregunta está mal formulada, si yo no tengo muy claro qué quiero preguntar, pues la respuesta también, por ejemplo, hay gente que le encanta decir, no, pues hola, lo que tengan para decirme. Eso es una pregunta tan genérica que la respuesta va a ser igual de genérica. Lo mismo digo yo, o sea, yo no te voy a decir algo específico, ¿no? Para mí, Caro, estoy de acuerdo que la herramienta nunca miente, pero yo creo que hay una infinidad de futuros posibles todo el tiempo. O sea, hay muchos posibles futuros todo el tiempo y dependen, yo siempre le digo a mis consultantes, dependen de 3 aristas. Tú y tus decisiones, las decisiones de tu círculo cercano, tu pareja o lo que sea, y el inconsciente colectivo. Y la suma de los 3 da un resultado. Tú encárgate de tu poder y yo te voy a leer tu poder. Y lo que los otros han decidido hasta este momento. Pero si hay un cambio en esta configuración que yo estoy viendo hoy, es muy probable que la respuesta cambie en el futuro. Lo que yo quiero que tú te lleves de aquí es, mira, esto no es una profecía, fortalécela o cámbiala. Sí, es una posibilidad. Es una posibilidad. Porque no me gusta que la gente se vaya con profecías de la consulta y por eso también me pasó ahí mucho que yo lo volví más terapéutico. Y de hecho cuando llega alguien predictivo, lo conté en el último podcast, que siempre los trato de llevar hacia lo terapéutico. Obvio, creo que también tengo una fortaleza del predictivo y es una de mis fuerzas porque aprendí a putazos conmigo. O sea, yo me tiraba mis cartas y me trataba de predecir todo y cosas me funcionaban, cosas no. Me dio mis cachetadas al principio de ¿por qué me estás preguntando estas
babosadas. Y de hecho, algo que creo que nunca he confesado en este podcast, pero ese libro Café que ves ahí, ese grimorio literal, yo todo el tiempo estoy haciendo profecías de qué va a pasar con esta persona, cartas, y todo el tiempo voy haciendo y creo que le pego a gran parte de esto, pero es como un ejercicio súper personal. Ajá, y no es como por brag, pero pues me encanta, como que utilizo mucho las cartas para eso conmigo. Me gusta. ¿Te lees las cartas a ti? Pocas veces, al comienzo sí. Obviamente en lo que yo quería o en lo que yo tenía un interés, pues no era objetiva. Entonces terminaba viendo lo que quería ver. Total. O igual que tú dices, entonces el tarot ya me hacía bullying, que yo preguntaba 3 veces lo mismo y era como, amiga, ya te respondí. Y porque saco, digamos que no es como que me haga las tendidas súper elaboradas que hago cuando atiendo, sino que ya con una carta tengo la respuesta. Igualito. Entonces simplemente como que tal cosa y una carta. Y en mi casa, pues mi esposo se dedica un poco a lo mismo, entonces es muy chistoso porque o sea, es como una pareja. Yo digo, el que nos vea se burla. Porque entonces las grandes decisiones las consultamos con todas las herramientas. Claro, entonces, ¿cómo crees que toman las decisiones en self? O sea, entonces nos conviene tal cosa, entonces Fahad me dice, saca una carta y miramos, sí. O miremos la carta, o ¿sabes? O sea, tenemos como distintas opciones, pero es muy chistoso, porque ya con una carta más o menos uno tiene... Sí, es igual. Y ahí yo también dejo el consejo, yo creo que a menos de que tú seas un monje budista, que probablemente no lee tarot, uno nunca es tan objetivo ni tiene el corazón tan calmado para poder leerse uno mismo, pero con una carta a mí también me funciona una carta, lo veo muy terapéutico, consejo, cómo se ve la energía. Y también iba a decir lo mismo porque mi esposo es la persona más racional del mundo, pero tiene su negocio y por ejemplo ahorita tenía que decir si sacar o no un producto. Y estaba aquí parado diciéndome que sacara cartas y sacara el péndulo y sacara todo. Claro, ahí sí les sirve, sí, ahí sí creen. Sí, tengo un par de personajes súper escépticos, pero sácame una carta a ver qué dice. Sí, igualito, y aquí estaba. Entonces, creo que nuestro consejo que ambos damos es, no te recomiendo leerte las cartas, yo ahí recomiendo más tengan un oráculo. Porque un oráculo ya tiene el mensajito, ya está escrito, no hay que interpretar, no hay que meterle tanta cosa, sácate un oráculo y ahí también te va a dar una respuesta. Pero quiero aclarar una cosa, es muy distinto un tarot que un oráculo. Vamos ahí, entremos ahí. Porque es que hay gente que, como ahora todo está de moda, porque es que no hay una cosa que no esté de moda. Entonces, y ahora hay tarot para todo, tarot de las hierbas, tarot del árbol, tarot de los gatos, tarot. Hay también oráculos de cualquier cantidad de cosas. Un oráculo es cuando uno tiene, sí, un deck de unas cartas y uno simplemente hace una pregunta, sale una carta que uno simplemente lee el mensaje y no tiene chance de interpretación porque te da la respuesta. Y está escrita, ¿no? Está escrita, no hay que aprender, no hay que pagar un curso. Y si ustedes van a ir a una consulta para eso, pues cómprense de una vez el oráculo y les queda. Amén. ¿Sí o no? Total. El tarot es una herramienta que requiere una interpretación, que hay que conocerlo, que requiere un conocimiento, que la persona que se los hace pues tiene sí, es como una habilidad que desarrolla y una conexión con esas cartas. Y nunca es lo mismo. Y la gente tiende a confundir y ahora que hay, digamos, como sobre oferta un poco de estos servicios, hay mucha gente, ay no, yo fui y entonces me sacaron el tarot de los ángeles y me dijeron, es como, es un oráculo. Y no es lo mismo. Entonces tengan muy claro también en dónde se meten, a quién le consultan y a quién le piden, pues porque para comprarse oráculos en Amazon hay 1 millón. Y funcionan y son bonitos, pero no es lo mismo. Hola, por acá haciendo una pequeña pausa, porque quiero invitarte a que si no nos conoces, ingreses a nuestra plataforma www.platformself.com para que conozcas todas las terapias y terapeutas que tenemos para ti. Espero puedas seguir disfrutando de nuestro contenido, de este podcast. Te invito a que nos sigas aquí en Spotify, que nos ayudes dejando un rating si te gusta nuestro contenido, para que así podamos llegar a más y más personas. Un abrazo. Y oigan, el tarot, por más de que nosotros lo aprendimos intuitivamente, yo después me metí muchas horas estudiando, porque hay que estudiárselos del Kabbalah, hay que estudiárselos de la numerología, hay que estudiárselos de la teoría de los colores, porque todo hay simbología, hay que estudiarse, o sea, ustedes no saben la cantidad de información que hay detrás de una bendita carta. Por eso creo que mucha gente cuando empieza dice como, Benito, me tengo que aprender todo esto, y hay que empezar por alguna parte para poderlo leer. Aprender el tarot es un ladrillazo. Sí. Muy bravo. Sí.
si uno va a aprender, digamos, como con el libro que traen todos los tarots, van a morir. Si tienen la posibilidad de aprender de una manera mucho más práctica, más didáctica, más desde la intuición, como te pasó a ti, como me pasó a mí, creo que hay como una habilidad, una afinidad muy bonita, que luego ya cuando uno se lee el libro, pues fluye y efectivamente pues uno termina aprendiendo un montón de cosas relacionadas con cada carta, pero sí el tarot, lo que pasa es que el tarot además tiene pues demasiados años, o sea, es una herramienta que además ha recorrido todas las culturas, que la han usado en todas las civilizaciones, tiene un origen muy misterioso, no se sabe realmente de dónde viene, porque esa información quedó por ahí medio perdida, pero es una cosa muy bien hecha. Preciso te iba a contar que me acabo de leer un libro que habla de historia de las mancias, de teorías de adivinación y como que se había dicho que había nacido como en 1600, después que en 1400, que en Italia, y ahorita se acaba de descubrir un juego de cartas similar en China en 1200, como todas estas, se me fueron los nombres, las monarquías, no, bueno, los gobiernos chinos antiguos. Las dinastías. Las dinastías, que esto es antes de Cristo, y que estos juegos de cartas no eran juegos de cartas. Claro. O sea, que los barrios bajos, por copiar a los barrios altos, jugaban cartas con esos mismos juegos de cartas, pero resulta que en los barrios altos era una herramienta diferente, como hoy en día, y dice el chisme del libro, porque el man dice, esto es un chisme, esto no está comprobado, esto está perdido, que de ahí llega a Europa y que después en Europa nace el tarot y todo esto. Entonces, en verdad, como tú dices, esto parece que lleva demasiados años con nosotros, y entonces imagínense aprender una herramienta que ha evolucionado por miles de años, o sea, requiere un trabajo. Quiero hablar un poco, me voy a saltar un poquito al curso, porque como te dije, hoy subimos y estamos invitando a la gente que tome el curso de Caro, pero le dije a Caro que había algo que me había encantado de la propuesta y es que el 50% del curso es práctico. ¿Por qué les digo esto? O sea, el trabajo se aprende a totazos, tirando cartas una y otra vez, pidiendo correcciones, leyéndolo, porque los libros teóricos y el significado del color y el significado del número y qué significa este rey, eso... Oigan, ChatGPT ya lee el tarot. Pero la calidad de la intuición y la interpretación se hace haciendo. Sí, o sea, eso es como aprender a manejar un carro. Sí. Tú te puedes leer el manual, pero mijo, salga a manejar. No hay de otra. Y el tarot funciona así. Por ejemplo, el tema de ChatGPT, me gusta mucho el ejemplo que pones porque... Hablando y promocionando el curso, me han preguntado, ay, pero ¿no puede leerse en ChatGPT? ¡Uy! Me da una furia. Digo, claro, ChatGPT es muy inteligente y entonces mira el algoritmo y te dice, esta vieja ha buscado cursos sobre superar la tusa, ha bajado aplicaciones de Tinder. Claro, esta vieja está buscando amor y como en ChatGPT va a preguntar si le va a aparecer el amor, pues el algoritmo te saca y te sale la carta de los enamorados porque tú estás buscando el amor. Y uno dice, ChatGPT lo sabía. No. Digamos que no va a funcionar así. ChatGPT tiene la información básica que también tiene cualquier libro, pero nunca la intuición y la conexión que puede hacer una persona. Mira que yo en este momento tengo una consultante que está tomando clase privada y el ejercicio que le tengo es, sacas las cartas en físico, pides que GPT las lea, después tú las lees y después las leemos juntos. Y en verdad... GPT es como si te lo leyera un niño de 12 años. Sí, es como una interpretación X. Vale el ejercicio, pero a eso voy. Cuando no tienes un teacher y no tienes una práctica, nunca vas a poder llegar a ser el potencial de la herramienta. No, y además porque el tarot a mí me pasa, y es que hay veces que veo en una carta una cosa que no sé por qué la veo, porque además en ningún libro dice que esa carta significa eso. Y entonces si alguien me preguntara, Carolina, ¿pero por qué estás viendo eso? No tengo ni idea. Pero dice eso y ahí lo veo. Y eso eso no lo va a hacer una máquina, digamos, eso te lo da la intuición, te lo da la experiencia, te lo da la persona que lo haga. Claro, te digo, o sea, te pongo un ejemplo real. Hace muy poquito estaba leyendo el 9 de oros y has visto que hay un pajarito en esa carta. Ajá. Nunca en mi vida había visto ese pajarito. Y preciso, en una consulta me fijé en el pajarito y por mirar el pajarito empecé a hablar un tema de libertad y tienes que salirte del matrimonio. ¿Sí? Y fue por un pájaro. Sí. Y obviamente todo pasó y fue espectacular y la vieja todavía me dice que gracias por todo lo que le dije, pero fue el pájaro. O sea, yo no leí el 9 de oros, yo leí el pájaro. ¿Y no te pasa que cuando están todas las cartas, hay como unas cartas que sobresalen? Sí. Entonces uno a veces ve, no sé, si hay 22 por decir, la tendría 22, de pronto sobresalen 5, 6, y no necesariamente las 22 completas, y uno con 2 o 3 cartas que es como si dijeran, hola, mírame, léeme. Ya con eso uno, ¡pum! ¿Sabes? Sí. Entonces sí, claro, no. ¿Por qué es práctico? Porque
para responderte a la pregunta, porque yo aprendí así. Entonces yo no tengo cómo enseñarles de otra manera, porque es la manera en la que yo aprendí. Igual. Entonces, claro, van a tener toda la teoría, por supuesto, pero esto es teoría práctica, tanto que, digamos que la promesa del curso es que es de los arcanos mayores, la primera parte. Son 22 cartas y la promesa del curso es que cuando salgan de ese curso y acaben, están en toda la capacidad de hacer tendidas. ¿Qué te es más fácil, leer mayores o menores? Perdón, para los que no saben y estar diciendo estos man están hablando como si uno supiera. Ajá, los mayores son 22 cartas que son como unas cartas principales y después vienen 56 menores, que son los 4 palos que ustedes conocen, los bastos, los oros, las copas y las espadas. Pero normalmente yo también aprendí primero con los mayores, después me metí a los menores. Y como yo lo aprendí, los mayores te cuentan la historia principal y los menores te cuentan el chisme. Tal cual. Sí, ok. Entonces, ¿qué me queda más fácil? Pues mira, la verdad es que muchos años leí solamente con los mayores y uno puede leer el tarot fácilmente solo con los mayores. Total. No necesita los menores. Lo que pasa es que a veces se queda la información corta y entonces los chismes, el extra, vienen con esos, y yo creo que ya una persona que quiere dedicarse o que se encarretó mucho con el tarot, pues a ver, además porque uno dice, 22 cartas, pero versus 56, ¿a qué hora se puede aprender? Y fíjate que cuando uno ya le coge el tiro a las 22 cartas, los 56 son facilísimos. Claro, parece que nos hubiera enseñado la misma persona. O sea, fantástico. Yo digo exactamente lo mismo. O sea, tú apréndete los 22, entiende la dinámica de los arquetipos y ya después las otras 56, es más, ni siquiera tomes clases, ojalá que sí, pero se puede hacer muy fácil. Sí, se puede hacer muy fácil. ¿Por qué aprender a leerlo? Porque el tarot es, primero, una herramienta que uno puede usar para uno. Uno puede, por ejemplo, dormir con el tarot. Eso fue de los primeros ejercicios que yo hice. Como te conté, y entonces yo a veces cuando tengo preguntas o necesito como respuestas a ciertas cosas, entonces busco como la carta que más se relacione con la situación que quiero y la pongo bajo la almohada y le pido que me muestre. Entonces a veces tengo sueños como inteligentes, digo, porque habla de los arquetipos y porque además la historia del tarot narra un poco, sí o sí, la historia que todo el ser humano tiene que venir a vivir aquí a la Tierra. Entonces todos vamos a tener que pasar en algún momento en la vida por todas esas cartas o vivir situaciones con respecto a esas cartas, y creo que conocerlo, además como simplemente por conocimiento general, me parece fantástico. Luego porque te ayuda también a hacer terapia, porque uno, por ejemplo, puede incorporar el arquetipo, o sea, el que no quiera la adivinación, el que no quiera leer el futuro, el que dice, bueno, quiero leer el tarot, pero yo no se lo voy a dedicar, me voy a dedicar a eso. Uno, por ejemplo, puede, les pongo un ejemplo. Si el caso de ustedes es que ustedes tienen un problema de liderazgo, tienen un problema en la oficina, tienen un grupo que no les pone atención, no les hace caso, no saben liderar, uno, por ejemplo, puede convivir un rato con una carta como por ejemplo la del emperador, que es un gran líder, cargársela en el bolsillo, hablar con el emperador, tenerla como un punto de referencia, meditar en la carta. Hay 1000 ejercicios que uno puede hacer con distintas cartas para mejorar aspectos personales que son útiles. Entonces, pues ya de por sí les sirve para lo que ustedes quieran. Sí, lo que les decíamos ahorita, de verdad que el ejercicio de sacarse una cartita, como que quieres un consejo. Yo, por ejemplo, que a veces quiero un consejo en una situación, me saco una cartita y ya tengo el consejo claro. Yo también hago mucho ritual con las cartas, como buen brujo. O sea, todos mis rituales uso cartas del tarot, porque cuando los conozcan o los que tomen el curso se van a dar cuenta que hay unas cartas que sirven para un tipo de magia, para otro tipo de magia, y eso es como meterle ultra power a los rituales. Entonces también pues hay que conocerlo para poderlo hacer. Y también yo les dejo otro tip de si te está llamando este mundo de las mancias y las herramientas de adivinación o autoconocimiento. Para mí la astrología es la más dura de todas y la que creo que uno la puede estudiar toda la vida y nunca la va a terminar de conocer. Ajá, exacto. Después están las que se van demasiado básicas, como el péndulo, y para mí el tarot está en el medio y es como lograble. O sea, sí hay que estudiarlo, sí hay que caminarlo, pero está como en el medio. Entonces no es como hiper difícil, y no quiero desalentar a la gente que quiera estudiar astrología, pero es que... luego vamos a enseñarles. Sí, luego hay otro curso de eso, pero para mí el tarot de verdad es lograble. O sea, lo puedes hacer, es intuitivo, es súper bonito, y ahí uno abre una posibilidad gigante porque empiezas a leer miles... Hay muchos tipos de tarot, ¿no? Está el de Marsella, está el egipcio, está el de Rider Waite. ¿El curso es del de Rider? Enseño en paralelo las dos barajas más importantes, que son Marsella y Rider Waite. Entonces eso también es un plus del curso, que salen con los dos tarots más conocidos, digamos, o que más se manejan al tiempo.
Más les expongo las diferencias entre las cartas, el por qué, y al final la gente más escoge qué le gusta más, que es una gran pregunta al comienzo, que es: Carolina, ¿pero qué baraja compro? ¿Pero dónde la compro? No tienen que comprar baraja cuando comiencen el curso, que les quede claro, porque además yo les mando una baraja que es para colorear. Entonces, porque se los enseño como yo aprendí. Entonces les mando la baraja y ustedes vamos carta a carta, y carta a carta ustedes van a ir coloreando la carta. Y es chévere porque al colorearla se dan cuenta de eso. Detallito como el pajarito, la bolsita, todo lo que tiene. Y es como es como traer a la vida 22 amigos que van a ir conociendo de a poquitos, y como 22 ingredientes para cocinar. ¿Qué sirve? Literal. ¿Con qué? ¿Cómo funcionan? Además, fíjate que el tarot no solamente ha sido como un método de adivinación. O sea, personajes como Jung, pues en su terapia y leyendo la mente, te digo. En su psicoanálisis, él tiene, además existe el tarot junguiano, sí. Y funcionó, y mejor dicho, hizo grandes teorías con eso. O sea, personajes como Yorodowski, por ejemplo, a través del tarot, pues hace unas terapias loquísimas y buenísimas. Y para aterrizarles un poquito y hablarles en español, o sea, los 22 arcanos son 22 arquetipos de la sociedad, como decía Caro. Entonces, por ejemplo, tenemos el loco. El loco es el que no sabe si tomarse un tinto o irse para Nueva York. Tenemos el arquetipo de la emperatriz, que es como la mujer exitosa, nuevos inicios, familiar, ¿no? Entonces, todos tenemos ese arquetipo en algún momento de nuestra vida, como decía, pero como bien dice Caro, o sea, esto hay filósofos y psicólogos que se han metido con el tarot de fondo, o sea, esto va mucho más allá de lo místico. Sí, no solamente por eso les decía que tal vez es la parte más comercial y más barata. Y morbosa también. Sí, es la de, ¿cómo me va a ir? Pero esto sirve para hacer un montón de análisis, trabajos psicológicos, de psicoanálisis a la lata, pues que son bien chéveres. Yo también voy a confesar algo acá. Tengo varios terapeutas conocidos que me mandan gente y casi que me piden como: oye, confírmame si esta persona tiene un cuadro psicológico. Imagínate. Y yo con las cartas del tarot, sin ser psicólogo, y sé que aquí me van a tirar palo los psicólogos, como que me doy cuenta que ahí hay algo más explorándose en esa cabeza, y pues le digo al psicólogo como: oye, místicamente te lo confirmo. Esto, sí. Tal. Entonces es muy curioso. Caro, un último mensaje para invitar a la gente a hacer el curso. Bueno, ¿cómo es? A ver, el curso llevo 5 años, aprendí cuando tenía 15 años a leer el tarot, este año cumplo 40, o sea, un montón de años. Pero enseñándolo empecé en la pandemia, o sea que ya vamos por 5 años de dictar el curso, lo cual quiere decir que el curso además está, creo que en su mejor versión, pulido, trabajado. Me he dado cuenta que también cómo es la manera más fácil de que la gente como que lo absorba, que está chévere. Solamente empiezo ese ciclo una vez al año, porque si bien es un curso que dura casi 2 meses, y luego de ese va el de arcanos menores, entonces me demoro 1 año en volver a lanzarlo, porque mi interés no es tener 5 cursos en paralelo ni ir como peluqueando bobos. Yo me le dedico acá a la gente, ustedes salen aprendiendo a leer el tarot, literal. Entonces haciendo relaciones, pues obviamente básicas, pero que luego pueden ir puliendo con la práctica. Y si no quieren usarlo para eso, pues salen con una herramienta que es buenísima, que es útil, que es a nivel personal. Como tú, yo también duré mucho tiempo cargando las cartas para todas partes. Es que se vuelven como unos amigos. O sea, yo me acuerdo que en plena fiesta estaba a las 12 de la noche, la amiga me decía: ¿trajo las cartas? Y yo, sí, efectivamente, la gente sabe que siempre las cargo. Sí. Lo que les digo, por cultura general, por terapiarse, por entender cómo funciona. El tarot abre además como el inconsciente. Entonces a veces es la pregunta de por qué funciona, cómo funciona. Pues lo que pasa es que te lee un poco el ambiente de lo que está pasando en tu inconsciente y lo que tú no puedes percibir tan fácilmente, y por eso te empieza a hablar. Entonces digamos que puede ser como tener un amigo a la mano, como una enciclopedia, que es muy útil. Entonces, ¿para qué usarlo? Para todo. Para todo. Lo peor que les puede pasar es que aprendan, lo conozcan, lo tengan por cultura general y simplemente, pues, digamos que no lo usen tan frecuentemente, pero es un curso que es fantástico. ¿Cuántas clases son? 10, ¿no? Son 10 sesiones, son vía Zoom, son 2 horas por cada clase, igual queda grabado, cada clase trae su PDF, su información, quedan además con un tarot. Ojo, porque el tarot que yo les mando para que coloreen es un tarot que va a ser para ustedes, no es un tarot para que luego consulten. O sea, es el tarot de ustedes, porque digamos que dormir con una carta, si yo trabajé con el tarot
y hoy tuve 5 consultas. Claro, esas cartas empiezan a cargarse. Y si yo luego lo voy a usar para dormir, pues imagínense todo lo que me va a soñar. Entonces, ese tarot que ustedes van a tener, que yo les voy a mandar y que van a colorear, es de ustedes, y ustedes quedan como con una herramienta súper personal, que luego ya ustedes van a comprar su baraja y hacer sus consultas con un tarot normal. Entonces quedan con un tarot personalizado que es lindo, queda todo grabado, quedan con la información, quedan con tendidas, porque les enseño además a hacer las tendidas, y las tendidas más útiles, porque eso es lo otro. Hay libros con infinidad de tendidas, o sea, hay cualquier cantidad. Sí, empiece por lo básico. Y uno se puede chiflar, entonces yo les enseño cómo se hace, por qué se hace, y les enseño además, yo creo que yo tengo una política como de profesora, en versión de profesora, como de la generosidad. Yo creo que si yo entrego todo lo que yo sé, pues más me llegará. Entonces yo no me quedo con nada. Y les explico por qué, y yo les leo las cartas en clase y miramos el por qué. Eso sí, terminan conociéndose la vida entre todos, porque además hacemos casos reales, pues que son los casos de los que están ahí. Listo, entonces ¿quién se echa el agua? Listo, ¿qué quieres preguntar? Y lo chévere es que además, como son 2 meses, muchas veces me ha pasado que la respuesta, claro, ay, ¿te acuerdas que me dijiste que no sé qué? Tal cosa. Y entonces miramos, bueno, ¿por qué fue que pasó? ¿Qué era lo que había? Entonces es muy aterrizado, muy desde la práctica. Creo que es una manera muy chévere. Me encanta. Oye, pregunta curiosa. ¿Dejas que te toquen tus cartas? Sí, porque las entregó para que las barajen. O sea, ellos barajan las cartas. Ya. Sí, lo que no saben es barajar. Claro. Y entonces me toca plastificarlas, me toca limpiarlas. Creo que ya voy como por la baraja, yo no sé, número 6 o 7. Yo voy por la quinta también. De uso. Sí, de uso, se daña. Tengo esa que te conté que me regaló este tío, la tengo, o sea, desgastada, vuelta, nada. La tengo ya es por cariño, pues no la uso porque es que ya no se ven ni las imágenes. Pero sí, ¿tú no las dejas barajar? No dejo que lo toquen. Es que para mí el tarot, claro, es como un apéndice. O sea, es impresionante la conexión. Me pueden tocar es que pueden tocar todos los tarots y todos los oráculos, pero el mío, nadie lo puede tocar. Y si vienen en consulta, le digo, oye, estas no las puedes tocar, todas estas otras, porque hay veces que me enloquezco y tiro 3, 4 tarots a la vez y leo mucho a la vez, dependiendo de la vibe que me dé la persona, pero sí, no lo dejo tocar. Entonces ahí, para los que nos escuchan, lo que sientan, no se dejen llevar por reglas. Sí, por ejemplo, hay gente que me dice, oye, yo no sé, eso es puro mito urbano, no sé si yo, que dame cita, pero tiene que ser o martes o viernes. Y es como... Esa no me ha tocado. Me le reiría, le diría como... Puede ser lunes, puede ser miércoles. Hay otra gente que es, pero entonces, ¿qué? Divido en 3 con la mano izquierda y yo no es como... Relax, flow. Hay 1000 maneras. Sí. Yo creo que en este curso les enseño lo más práctico, lo que más les va a ser útil. Y pues yo me he dado cuenta que al final no se trata tanto como de tanto mito y tanta cosa. Yo creo que es que alrededor de las mancias y del tarot, pues hay también hace, yo qué sé, 30 años, hace 10 años todavía la gente, cuando estaba en cita conmigo y de pronto los llamaban al celular, decían mentiras, decían que estaban en cita médica. Todavía pasa, hay veces. Ya es más relajado, sí, ya más relajado. Como que la gente, pero claro, entonces como hay tanto mito alrededor, entonces que es miércoles o que es martes y que si con la mano izquierda o que si dividido en 3, no, o sea. Yo también digo lo mismo, o sea, las cartas del tarot son unas cartas, es un objeto inerte hasta que tú le pones una intención al objeto. Si no es un objeto como el plato de tu casa, ¿no? Sí, como que no está el diablo metido en el tarot, por favor, eso es como irracional pensar. Eso es lo otro, o sea, hay mucha gente que va como contrariado y le parece que es que está haciendo como una cosa como medio pecadora. Sí. Y yo siempre les respondo como, pues si esto lo llevara uno al infierno, yo ya estaría ya sentada de... No, pues decime a mí. Yo soy el arquetipo del que estaría... Oye, aquí una anécdota, les cuento una anécdota. Estábamos un día haciendo la compra de un negocio súper grande y a mí me tocó ir a hacer como la negociación final en mi trabajo actual. La persona era una persona sumamente cristiana. No quería venderle ese negocio a nadie más. Ese día, por cosas de la vida, llegué yo. La señora me amó de pe a pa, pues porque soy una persona espiritual y ella era ultra cristiana. Y básicamente le dijo a los dueños que estaban comprando como que, oye, casi que les vendí esto porque Camilo fue. Y yo decía, si esa señora supiera que yo leo el tarot, canalizo, soy gay, o sea, soy el diablo en persona para un cristiano. Entonces yo también le digo a todo el mundo como, oye, mírame, yo te inspiro de verdad maldad o algo así. No, entonces listo, relax, o sea, aquí no hay nada malo, no hay nada que tenerle malo a estas cartas, ¿no? Sí.
Sí, no tienen como... Lo que pasa es lo que te digo, yo creo que tienen mucho mito atrás y está mucho como, no sé, por ejemplo, la típica carta de la muerte, que es la carta entonces de los victorinos y que es que entonces hay gente que, pero no me digas nada malo, pero si me va a morir no me vayas a decir. Entonces yo les digo, a ver, o sea, yo no sé cuántas consultas he tenido, o sea, no tengo ni idea. No tengo ni idea, o sea, se me sale del radar, pero yo creo que en todos los años que yo he atendido gente, si bien he visto 2 muertes. Yo una, iba a decir lo mismo. Pero pues como que es que todos los días te diga mañana te vas a morir. O sea, pues la gente le tiene como una cosa. Y ni siquiera he visto la muerte del consultante, sino la he visto la muerte como de alguien alrededor, alguien cercano y sale. Sí, pero no es una cosa. Yo creo que hay mucho tabú también alrededor de eso. Entonces vayan, aprendan tarot con Caro, quiten el tabú, es de verdad que es una herramienta demasiado linda y mira que está pasando algo muy curioso de lo que hablábamos ahorita, se viralizaron estos posts en Self, entonces nos parece bonito que lo estemos resignificando un poco juntos, ¿no? O sea, tú enseñando a la gente y nosotros pues contándole a la gente el tarot. Algo que nos haya faltado por hablar. No, yo creo que hay cosas que uno no sabe para qué las va a usar. O sea, si uno a veces compra cosas que no sabe si las va a usar o no, pero las compra, pues yo creo que las mejores inversiones que uno puede hacer es en conocimiento y en aprendizaje. Y yo creo que a veces la ignorancia es la peor de las enemigas, ¿no? Entonces yo creo que si uno quiere como nutrirse, aprender, tener herramientas de autoconocimiento, que hoy me levanté mal, aburrida, pero de pronto no tengo plata para la cita al psicólogo o no tengo con quién hablar, bueno, un tarot sí que es útil y les puede dar respuesta, o sea que tal vez aprender un poquito y abrirse al conocimiento pues no les va a quitar nada, anímense, ojalá les guste, más porque luego el 6 de mayo. Ok, no tienen tiempo, esto se sube hoy, sí, entonces ya. Esto es ya. Y si es un curso que igual es personalizado, que los voy llevando pues 1 a 1, es chévere, y se van a encarretar, estoy segura. Caro, gracias por estar aquí. No, a ustedes. Dale, un abrazo a todos. Un abrazo. Chao.